Siento como no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Como no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo, y de este mundo libre me siento. Como no voy a adorar al Señor. Versículo 17. Yo voy a estar repartiendo unos cuantos versículos bíblicos para que podamos avanzar. La tierra por causa del hombre, por causa de nosotros. La tierra fue maldita, gloria a Jesús. Yo voy a repartir unos cuantos versículos bíblicos. Hermana Jenny, puede buscar Génesis 2:16 y 17. Génesis 2:16 al 17. Diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Gloria a Jesús. Ay, Dios mío, qué palabra ni más fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí, gloria a Jesús, aquí está, gloria a Jesús, el centro de muchas de las cosas que vemos hoy en día. Hemos estado hablando, gloria a Jesús, de la maldición de la mujer y cómo la maldición de ella afectó a toda la humanidad. Y aquí vamos a ver cómo la maldición que Dios le dio al hombre también ha afectado a toda la humanidad en general, gloria a Jesús. Y vemos aquí que el Señor comienza hablándole a Adán y le dice: por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer. Y vamos a tocar un poquito ahí, porque vemos que el Señor usa la palabra ahí, o el que escribe por lo menos usa la palabra obedecer. No dice por cuánto escuchaste o por cuánto le hiciste caso, sino que utiliza esa palabra obedecer, y eso es una palabra fuerte. Gloria a Jesús. Porque la palabra obedecer significa cumplir la voluntad de alguien que lo está mandando a hacer algo. Es cumplir la voluntad de quien manda, o ceder a los mandatos de una persona. Y aquí vemos que el Señor, cuando se refiere a Adán, lo primero que le dice es: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Lo confronta, le reclama de que obedeció a la voz de su mujer. Vemos que Dios le toma en cuenta a Adán el que él haya obedecido la voz de su mujer, o sea, que haya cumplido la voluntad de ella, la voluntad de su esposa, y no la de Dios.
Esto es una alerta para nosotros. Porque hoy en día, gloria a Jesús, hay muchas voces, hay muchas personas que no van a hablar, que no van a decir a esto, a lo otro. Gloria a Jesús. Tenemos que tener cuidado de no escuchar la voz de los hombres por encima de la voz de Dios. Porque cuando escuchamos la voz de los hombres y no la voz de Dios, hay consecuencias fuertes. Si el Señor nos ha hablado y el Señor nos ha dicho, nos ha encomendado algo, debemos de escucharlo a Él, aunque escuchemos 10.000 voces alrededor de nosotros diciéndonos lo contrario. Aunque nuestra esposa nos diga no, aunque nuestros hijos nos digan no, aunque el hermano nos diga no, si Dios dijo que sí, yo tengo que hacerlo. Porque entonces, ¿a quién yo estoy obedeciendo? Si yo escucho todas las voces que hay alrededor mía, aunque me están dando tal vez razones que parecen legítimas o razones que como que uno piensa y dice, oh, pero como que eso hace sentido. Pero si yo escucho esas voces y no escucho la voz de Dios, entonces yo estoy obedeciendo al hombre y no estoy obedeciendo a Dios. Estoy desobedeciendo a la voz de Dios que ya me habló a mí y yo sé lo que Dios me dijo y no lo estoy haciendo. Y sabemos que el Señor le habló a Adán y le dio un mandato bien claro y bien preciso. Le dijo qué hacer y qué no hacer. ¿Y dónde podemos ver ese mandato que Dios le había dado a Adán? Lo podemos ver en Génesis 2.16, se lo puede leer por favor, Jenny. Génesis 2.16 y 17. Amén. So, vemos que ahí en Génesis 2.16, que ya estudiamos eso, Génesis 2.16 y 2.17, el Señor le da un mandato claro al hombre. Le dice, no, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres vas a morir, van a haber consecuencias severas, van a haber consecuencias fuertes. Y ese mandato, según lo que nosotros leemos y entendemos, Dios se lo dio al hombre. Todavía la mujer no había sido creada, aparentemente. Gloria a Jesús. Entonces, ese mandato se suponía que Adán se lo pasara a Eva y le dejara saber a ella que Dios lo había mandado a él a hacer. Ellos los dos sabían, pero ella escuchó el mandato de segunda voz, no lo escuchó directamente de Dios. Él lo escuchó directamente de Dios. Dios le habló claro y le dio ese mandato. Entonces, él no tenía excusa para decir, no, Dios, tal vez Dios me habló, o yo pensé que escuché una voz. No había confusión, porque Dios le habló y él sabía que era con el Señor, que era el Señor que le estaba hablando, porque la presencia del Señor estaba ahí con él. Y cuando Dios habla, nosotros lo sentimos. Y el Espíritu nos da confirmación que Dios que nos está hablando. Adán sabía claramente que el Señor fue que le dio este mandato. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué desobedecer? ¿Por qué escuchar la voz de su esposa? ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Qué sucedió aquí? Y yo me voy más allá porque pensamos en la voz de su esposa. No nada más la voz de nuestra esposa. La voz de cualquier persona que nos quiera a nosotros no hacer la voluntad de Dios es un problema. La voz de cualquier persona que quiera decirnos, no, yo sé que Dios dijo eso, pero es esto. Hay problemas ahí, porque si Dios dijo que una cosa es de un modo, aunque yo lo vea de otro modo, es de ese modo. Y yo no puedo irme por encima de lo que Dios dijo, porque Dios es la ley divina y es la ley que nadie puede irse por encima de ellos. Aunque yo piense las cosas son de este modo o hay que hacerlo de aquel modo, cuando Dios da un mandato hay que cumplirlo, aunque yo no esté de acuerdo con él, aunque Enrique no esté de acuerdo con él, que el pastor no esté de acuerdo con él. Si Dios me mandó a hacer algo a mí, yo tengo que hacerlo, porque con quien yo voy a estar en desobediencia es delante de Dios. Y eso fue lo que ocurrió aquí con Adán. Adán cayó en desobediencia delante de Dios. El Señor le dice que él obedeció la voz de la mujer, no lo obedeció a él. No se acordó del mandato que Dios le había dado. Otra cosa que nosotros podemos ver aquí es, con la expresión eso que dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Dios nos da a entender que el juicio de él no es injusto. Y implica de que Eva no solamente cogió el fruto y se lo llevó a él escondido y lo engañó y él se comió el árbol, se comió el fruto. Tuvo que haber un diálogo entre ellos. Tuvo que haber una conversación entre ellos dos. Yo imagino que Eva vino y le trajo el fruto y le explicó lo que la serpiente le dijo. La serpiente me dijo, no, la serpiente me dijo que no vamos a morir. La serpiente me dijo que vamos a tener sabiduría.
La serpiente me dijo de que vamos a ser como Dios. Imagino yo que Eva le dijo todo eso a Adán. Entonces él escuchó la voz de su mujer. Ella le habló y él obedeció la voz de ella en vez de obedecer la voz de Dios. Entonces ahí hay un problema bien grande, porque eso ocurre en nuestras vidas hoy en día. Dios nos dice algo y después viene otra persona y nos dice otra cosa, y nosotros, ¿a quién escuchamos? Escuchamos al hombre, porque tendemos a hacer eso, tendemos a olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho y le hacemos más caso a lo que un hombre nos dice, como que lo vemos, será más cierto lo que un hombre nos dice que lo que Dios nos dice. El Señor le reclama, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ella le dio de comer del árbol, pero del fruto, pero no fue un engaño. Ella no lo engañó a él. Aparentemente ella le dijo a su esposo lo que la serpiente le dijo a ella. Hubo un diálogo. La Biblia no nos dice qué diálogo hubo, pero de la forma que Dios les reclama a Adán es como que hubo un diálogo. Entonces, ¿qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? Vamos a leerlo en Génesis 3, 4 y 5. Hermana Lucy. No fue que se lo di, hermana Lucy. De Génesis 3, 4 y 5. Como que llama un poco la atención, ¿verdad? Porque a veces nosotros los hombres queremos escuchar. La palabra lo dice, engaño. O sea, el engaño no era como un regalo encima que decía. No, está disfrazado. Estaba disfrazado con su papelito. ¿Verdad? Así es. O sea, cuando va a caer la tentación, hermano, el pecado es así mismo. Se disfraza de esa misma manera. Ahí que si usted sale un carro por ahí que le va a pasar algo, qué sé yo, le da una profecía, si no te arrepientes, o alguien que le diga a usted, mira, te van a dar una heredad, te van a dar mucho dinero y tú vas a ser rico millonario, ¿cuál usted quiere escuchar más? ¿Cuál le llama más la atención? El dinero, ¿verdad? Porque nosotros somos avariciosos. Nosotros nos gusta el dinero, aunque digamos que no. Entonces la serpiente le dijo a Eva lo que ella quería escuchar. La serpiente le dijo a Eva, la atacó por donde, como dice la hermana Lucy, ahí por su debilidad. Tú vas a ser como tú vas a ser como Dios. ¿Usted no quisiera ser como un Dios, hermano? El enemigo sabe cómo atacarnos. El enemigo sabe por dónde engañarnos. El enemigo usa personas para decirnos lo que nosotros queremos escuchar. Dios nos dijo una cosa, pero nosotros queremos escuchar otra. Digo, pero déjame enviar a aquel para que le diga lo que él quiere escuchar. Y usted va a escuchar mejor a ese que le está diciendo esa cosa, porque eso es lo que usted quiere escuchar, no lo que Dios le dijo. Entonces, aquí, este es el problema y el conflicto que hubo aquí. El Señor dio un mandato. Le dio un mandato a Adán. Adán se lo comunicó a Eva. Eva tuvo una conversación con la serpiente la engañó. Ella fue para atrás donde Adán le dijo todo lo que le dijo a la serpiente. Y yo me imagino que también a Adán eso le llamó la atención. No, vamos a ser como Dios, no vamos a morir. Vamos a comer del árbol, vamos a comer del fruto. Entonces se olvidó del mandato de Dios. Se olvidó que Dios le dijo claramente, el día que comas de ese árbol vas a morir. Vas a morir. Y más que una muerte física, sabemos que hablaba de una muerte espiritual. Fue separación de Dios. La desobediencia de Adán provocó una separación espiritual de Dios. Como lo dice en el Nuevo Testamento, dice que fue destituido, básicamente, ahí fue cuando fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios, no puedes estar en mi gloria ya,
Más adelante vamos a ver que el Señor los saca y lo saca fuera del huerto del Edén porque ya no era digno de estar allí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, lo que nosotros podemos aprender, tenemos que tener mucho cuidado qué voz estamos escuchando, si estamos escuchando la voz de Dios o si estamos escuchando la voz del hombre cuando Dios nos habla. En pocas palabras, el Señor le dice a Adán que Él no le está castigando injustamente porque Él, con conocimiento de lo que Dios le había ordenado, decidió hacer lo que la mujer le ordenó y no lo que Dios le había dicho. Adán no fue obligado por su mujer a que pecara, sino que él pecó con mutuo consentimiento o conocimiento de lo que él estaba, de lo que él estaba haciendo, de lo que le estaba pasando. La mujer fue engañada y fue confundida por la serpiente, pero no el hombre. Vamos a fijarnos en Génesis 3:12, cuando el Señor confronta a Adán. ¿Cuál es la respuesta de Adán? Hermano Luis, Génesis 3:12 y 13. Ah. Porque Adán no le dijo al Señor, Señor, la mujer me engañó. No, porque será Dios. Y como hay Dios y el hombre, la mujer de la costilla del hombre. Adán no le dijo al Señor, Señor, la mujer me engañó. Él no fue un engaño. Él está acusando a la mujer. Ahora le dijo, la mujer que tú me diste me dio de comer. Sí, Él está acusando a ella. Pero engañó sí. Se engañó ella, la mujer, ¿no? y comí. Pero lamentablemente los dos fueron juzgados, no importa. A los dos lo echan fuera del Edén. Los juzga a los dos. Ahora, entonces, ya ahí lo que básicamente entendemos es de que el Señor le reclama a Adán que no obedeció la voz de él, sino que obedeció la voz de la mujer. Por eso viene tu castigo. Esta es la razón por la cual yo te estoy castigando a ti. Y esta es la razón por la cual yo voy a castigar la tierra. No obedeciste lo que yo te dije, ahora por causa de ti, la tierra será maldita. O sea, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En Génesis 3:17. Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Esta maldición incluye la tierra como recurso para el hombre alimentarse y también incluye la tierra como hábitat para el hombre, donde el hombre habita, donde el hombre vive. Hasta este entonces Adán no había experimentado dolor alguno. Estaba rodeado de la gracia y la fuerza de Dios. Gozaba de salud, no existía el cansancio. Podríamos decir que esta maldición trajo dolor en el ámbito físico y también trajo en el ámbito mental. Porque en el ámbito físico de Jesús vinieron enfermedades. Vamos a empezar por enfermedades bien sencillitas: dolor de cabeza, dolor de espalda, cansancio, problemas en el corazón, enfermedades como conocemos hoy en día, diabetes, problemas circulatorios, bueno, el periodo ya eso, cáncer, tumores, hermano, todas esas enfermedades que nosotros vemos. Este dolor que se refiere aquí, eso no es nada más dolor que me duele porque trabajé. Todas estas enfermedades que nosotros vemos, todos estos dolores, todos esos achaques con los cuales vivimos todos los días, que nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estar? ¿Por qué me tiene que doler tanto la espalda? ¿Por qué me tiene que doler tanto el cuello? ¿Por qué me tiene que doler tanto las piernas? ¿Por qué tengo que trabajar tan duro para comer? ¿Por qué? Y lo hacemos. No me diga, hermano, que tú no haces esa pregunta, porque todo Gracias, Eva. La vista. como consecuencia del pecado. Entonces, dice aquí, lo de Jesús, dice, no nos alcanzaría el tiempo para nombrar las miles de enfermedades de las cuales sufrimos hoy en día, y que por encima de todo eso sabemos que tenemos que alimentarnos para poder sobrevivir. El hombre no tenía que estar preocupándose que iba a comer, no tenía que estar afanándose que va a comer al otro día, porque ya tenía los árboles ahí con las frutas, y él nada más tenía que pararse, agarrar la fruta y comer y ya.
Señor le puso todo lo que él necesitaba ahí en el huerto del Edén. No tenía preocupaciones, no tenía afán. ¿Qué voy a comer mañana? Lo tenía todo ahí. Y algo que nosotros tenemos que entender, que el comer no es una maldición. Y el comer no vino como raíz del pecado, hermano. El comer, el Señor se lo dio, fue parte del hombre cuando Dios lo creó. Porque si no, los árboles y todo lo que puso, no iba a haber ningún sentido de Dios poner eso. El comer no es malo, no es una maldición, no vino por consecuencia del pecado. Ahora, el dolor que tenemos que pasar hoy en día, el sufrimiento que tenemos que pasar hoy en día para comer, eso vino como consecuencia del pecado. Eso sí, gloria a Jesús. En el ámbito mental, hermano, ¿qué nosotros pasamos hoy en día? A veces pasamos depresiones, ansiedad, tristeza, enojo, desilusión. Hay personas con problemas mentales. Todo esto vino a raíz de la desobediencia de Adán. ¿Sabré yo cuántas enfermedades en los años que Adán vivió? Porque Adán vivió muchos años, en ese tiempo las personas vivían muchos años, 900 y pico de años. ¿Cuántas enfermedades tal vez vinieron a su cuerpo? ¿Cuánto dolor pasó él? ¿Cuánto sufrimiento pasó él? Para él más que cualquier persona, el haber experimentado la gracia de Dios, haber estado en el huerto del Edén y haber experimentado no tener dolor, no tener enfermedad, vamos a imaginarnos eso, no tener frío, no tener calor, y después pasar a sufrir todo lo que el Señor le dijo a él. Vivir 900 y pico de años fajado, trabajando para poder comer, para poder sobrevivir, sufriendo enfermedades, sufriendo dolor, sufriendo ansiedad, preocupaciones. Es difícil cuando uno ha experimentado algo bueno, cuando pasamos cuando pasamos por dificultad, cuando pasamos por pruebas, por dificultades, que nos acordamos donde estaban anteriormente. Es fuerte. Imagino yo a Adán cómo se sentía haber experimentado el vivir rodeado de todas esas cosas. Puede ser que había tormento en su mente de saber, wow, yo tenía todo ahí y por una desobediencia lo perdí todo. Por yo no obedecer la voz de Dios, por yo no dejarme llevar de lo que Dios me dijo. Y yo sé que hoy en día nos ha pasado mucho. Decimos, el Señor nos tiene puesto en un lugar y caemos de ese lugar, caemos de esa gracia por nuestra desobediencia. Y después estamos pensando, wow, si yo no hubiera desobedecido, tal vez todavía Dios me estuviera ahí en ese lugar donde me tenía. Tal vez todavía yo tuviera esa gracia que tenía. Pero eso es lo que causa el pecado y lo que causa la desobediencia. Cuando nosotros escuchamos más la voz de los hombres, cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos ha mandado a decir, nos ha dicho, y no hacemos lo que Él nos dice, entonces vienen todas estas consecuencias. Y todas estas consecuencias, gloria a Jesús, el pecado de Adán no nada más le afectó a él, sino que nos ha afectado a nosotros. Nosotros tenemos que cargamos en nuestro cuerpo hoy en día todos los mismos dolores, gloria a Jesús, esa misma maldición que el Señor le dio a Adán, nosotros cargamos con ella encima todos los días. Así como el Señor le dijo a él, con dolor comerás todos los días de tu vida hasta que te mueras. Así mismo nosotros hoy en día vivimos en esta tierra y andamos con esos mismos dolores, con esos mismos cansancios, con esas mismas enfermedades, con esas mismas preocupaciones, hasta que nos muramos. Tenemos una gracia, sabemos que hoy tenemos una gracia salvadora que nos permite pasar por esas dificultades, pero no estamos exentos de ellas. Yo sé que hay veces que nosotros pasamos por dificultades tan grandes que nos detenemos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué hay que pasar tanto dolor? ¿Por qué hay que sufrir tanto? En la próxima clase vamos a hablar cómo el sufrimiento nos moldea a nosotros y cómo Dios usa el sufrimiento para acercarnos a Él. Porque hay un propósito en ese sufrimiento que Dios le trajo a Adán. Hay un propósito en esa maldición que Dios le dio a Adán. No nada más lo maldijo como para que muérete y no quiero saber de ti. No. Hay un propósito ahí. Es un propósito en la vida de Adán y un propósito en la vida de todos los hombres en la tierra por la cual Dios trajo el sufrimiento. Eso vamos a hablar la próxima semana. Por causa de la desobediencia de Adán, algo que era tan sencillo en el Edén como el alimentarse, se volvería en una pesadilla para él. Génesis 3:18 dice, espinos y cardos
te producirá y comerás planta del campo. ¿Alguien sabe lo que es, lo que son, alguien me puede dar una definición de lo que son espinos? ¿Mm? Ahora van a crecer esas plantas que son las que cogen el fruto, ¿verdad? Y Lo destruye, lo lo- destruye. Eso, el hombre tiene que fajarse en la tierra para poder siempre tener un fruto para comer. A causa de esa planta, pues el hombre tiene que siempre estar. Y como nosotros tenemos unas plantitas lindas, siempre crecen esas matas malas. Y para que no las maten, siempre tenemos que estar encima del pequeño huequito que tenemos, limpiándola para que Está podando. Yo busco una definición un poquito más precisa. Dice que es una hoja grande y espinosa. Eso es lo que son los cardos. ¿Por qué lo puse aquí? Los espinos es un árbol con las ramas llenas de espinas y flores blancas y olorosas. Eso son lo que son los espinos. Usted lo busca. Es un árbol con ramas llenas de espinas, pero también tiene flores y flores que huelen. Como la rosa. Pero no hay un producto que dé que sea bueno. Y los caldos dice que es una hoja grande y espinosa. Es decir, que enviará el espino para tomarse el caldo. Si hablamos de esto, literalmente como tu hermana ya nos está explicando, esas plantas iban a destruir los frutos, iban a destruir todas las cosas, todas las otras plantas buenas que habían ahí. Y él tenía que trabajar más fuerte. No iba a ser fácil el mantener el jardín o mantener el área donde estaba la comida. Pero la cuestión aquí es de que si nosotros nos ponemos a pensar, esta maldición va más allá de lo físico, de lo literal. Yo digo que también es como cuando usted hace un truco, usted siembra arroz, o siembra maíz o habichuelo, tiene sube, nace la fruta que usted sembró, la semilla que usted sembró, pero a la misma vez nace la hierba mala que mata el buen fruto. Entonces, ¿qué hace? Que se arranca la mala para que la buena pueda crecer. Ujú. Exactamente. Ahora, esos caldos, yo veo aquí la palabra que dice espinos y caldo te producirá. Si entendemos como yo leí, que los caldos son una hoja grande y espinosa, hermano. Básicamente nosotros podemos entender que así como los caldos, que son una hoja grande y una hoja espinosa, así de grande iba a ser el dolor para Adán. Así así la vida le iba a producir a él sufrimiento. Y le iba a producir sufrimiento no solamente a él, sino a toda la humanidad. Estos caldos le iban a recordar a Adán, cada vez que él estaba ahí trabajando la tierra, Se puyaba que él se pullara, él se iba a recordar por la desobediencia de él. de la desobediencia que él hizo hacia Dios. Eso iba a ser un recordatorio para él constante. Él se iba a recordar todo el tiempo, wow. Si no hubiera desobedecido, mira, no estuviera aquí yo fajado, teniendo que estar La hierba. y pullándome ahora, encima de eso. Hermano, de verdad que a mí el Señor me está enseñando mucho yo estudiando esto, porque yo soy uno que siempre digo, Señor, ¿por qué tiene que ser tan difícil la vida? ¿Por qué hay que trabajar tan duro? ¿Por qué hay que sudar tanto? Y no es un sudor literal, hermano, es sufrimiento, a veces la preocupación que uno tiene en la mente de todas las cosas que uno tiene que vivir en esta tierra. Y aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, nos afectan. Sufrimos, lloramos, nos sentimos mal, porque somos humanos. Sentimos esas espinas cuando nos puñan. Nos las sentimos, aunque nosotros digamos, somos fuertes y nos levantamos, pero en el momento lloramos, sufrimos. Y esas espinas nos hacen hasta botar sangre a veces. Porque me imagino yo que Adán, cuando se clavaba con unas espinas de esas, que salía sangre de su cuerpo, él se daba cuenta
Eso era todavía un recordatorio más grande. Wow, no botaba sangre él antes de pecar. Y ahora su cuerpo sangra. Y ahora cuando él se puya o cuando se corta algo, ya su cuerpo sangra. Ya hay una herida ahí, ya hay una cicatriz. Los espinos son un árbol con las ramas llenas de espinas y flores blancas y olorosas. ¿Y qué usted cree que puede simbolizar eso? Un árbol que tiene espinas, pero a la misma vez tiene flores blancas y flores que huelen. ¿Usted se imagina? No es ningún producto beneficioso. Disfrazar. Exacto. Suelta bien. Bueno, así como los espinos tienen flores blancas y olorosas, y así como la vida, hay muchas cosas buenas, porque sí sufrimos, pero hay muchas cosas buenas. Hay muchos momentos de alegría junto a nuestra familia, cuando nuestros hijos nacen, cuando conseguimos un trabajo nuevo, cuando vamos a la escuela, cuando nos graduamos. Todas esas cosas son alegría, ¿verdad? La vida es una mezcla de alegrías, es una mezcla de felicidades, es una mezcla de logros. Dolor, sufrimiento. Así como como los espinos tienen flores blancas y olorosas, también están llenos de espinas. Así sería la vida para Adán y todos los habitantes de la tierra. Una vida con momentos de alegría y momentos placenteros, pero también momentos de amargura, tristeza, dolor, confusión. Pocas palabras, Dios le dice a Adán: la tierra te va a producir una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Cuando anterior al pecado, todo lo que te produciera era bueno, porque la presencia de Dios estaba allí con él. Amén. Dice, Adán tampoco es maldecido directamente, como dijo el maestro. Su peor error fue obedecer la voz de su mujer en lugar de la voz de Dios. Como tenía la máxima responsabilidad, su condena es la más amplia y comprensiva. Con dolor comerás de ella. Destaca el papel fundamental del hombre como trabajador y proveedor. El trabajo estará lleno de dificultades y decepciones, espinos y cardos que producirá con el sudor de tu rostro. Esta lucha de toda la vida terminará con la muerte. Amén, hermano. De verdad que, como dice ahí, la maldición no fue directamente a Adán, fue a toda la tierra que el Señor maldijo por esa desobediencia de Adán. So, quiero repetir esto de nuevo. El Señor básicamente le dijo a Adán en pocas palabras, gloria a Jesús: antes de Adán pecar, todo era bueno. Todo era bueno. Ya nosotros estudiamos eso de que cuando Dios terminó de crear los cielos y la tierra, vio que todo era bueno en gran manera. No hizo nada malo, no hizo nada impuro, no hizo nada imperfecto. Y mientras Adán estaba allí en el huerto del Edén y estaba en obediencia delante de Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él, lo tenía todo. No tenía que preocuparse de nada. Ahora, al pecar,